Existen tres razones básicas por las cuales podemos corroborar la importancia del arrepentimiento. En primer lugar, porque es un tema revelado por Dios a través del Evangelio. Desde los albores del Nuevo Testamento, el arrepentimiento fue el tema continuo en la predicación de los personajes más representativos del contexto del Nuevo Pacto. Si apelamos a la enseñanza de Juan el Bautista, podemos observar que su predicación se fundamentaba en el tema del arrepentimiento. En Mateo, capítulo 3, y entre los versículos 1 y 2, leemos lo siguiente. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan tenía razones muy significativas para predicar el tema del arrepentimiento. No es raro que después de casi 3 siglos de silencio absoluto, la predicación del Bautista haya sido tan enfática en aquel tema tan cardinal. Pero si invocamos la enseñanza de Jesucristo, podemos también corroborarlo. Allí mismo, en el Evangelio de Mateo, pero en el capítulo 4 y en el verso 17, vemos el precepto con el cual el Señor da inicio a su ministerio. Allí se nos escriben las siguientes palabras. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Notemos que las razones que motivaron a Juan para predicar el arrepentimiento fueron las mismas que impulsaron al Señor para hacer lo propio. A través de toda su enseñanza, una vez tras otra, el Señor apeló al importante tema del arrepentimiento para llamar la atención de su auditorio. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 13 y entre los versículos 1 al 5, el evangelista nos manifiesta: en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Como podemos notarlo, la enseñanza del Señor Jesucristo estuvo enmarcada por el tema del arrepentimiento. Pero si el mismo Señor da inicio a su ministerio con este importante tema, de igual manera lo concluye al ordenar a sus apóstoles la predicación del mismo tema. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24 y entre los versículos 45 al 48, el evangelista nos añade: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento
y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Podemos ver entonces que la predicación del arrepentimiento fue compartida tanto por Juan el Bautista como por el Señor Jesucristo. Pero si esto nos fuera suficiente, en el contexto del Evangelio se nos añade la enseñanza de los apóstoles, quienes también dieron una enorme importancia al mismo tema. Si apelamos, por ejemplo, a la enseñanza de Pedro, cuando fue cuestionado por los judíos sobre aquello que debían hacer para alcanzar la redención, el apóstol fue muy tajante en Hechos 2:38 cuando manifestó lo siguiente: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pocos días después de esto, el mismo Pedro, acompañado por otro apóstol, Juan, elevó nuevamente su voz en Hechos 3:19 para proclamar lo siguiente: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Pero además de hacer énfasis en el tema del arrepentimiento en su predicación pública del Evangelio, el apóstol Pedro también lo hace a través de su enseñanza epistolar. En textos como Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, donde escribe: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero si Pedro apeló continuamente a la enseñanza del arrepentimiento en medio de los judíos, otro tanto podemos decir de Pablo, quien también hacía lo propio entre los gentiles. Cuando, por ejemplo, el apóstol enfrentó a los filósofos griegos en el Areópago, entre las muchas palabras de su discurso, podemos resaltar las que hallamos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, y entre los versos 30 al 31, donde dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. También en Hechos de los Apóstoles, capítulo 26, y entre los versos 19 y 20, Pablo presenta defensa de su ministerio, y una vez más, el apóstol exhorta al arrepentimiento de su auditorio con las siguientes palabras: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Pero Pablo no solo apelaba continuamente a la enseñanza del arrepentimiento en su predicación pública y oral. Sus epístolas también están llenas de referencias acerca del mismo tema. En 2 Corintios, capítulo 7, y entre los versículos 9 y 10, por ejemplo,
el apóstol escribe las siguientes palabras: ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino que fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Es también el mismo apóstol Pablo quien en la epístola que escribe a los romanos, en el capítulo 2, y entre los versículos 1 al 6 nos añade: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, ¿que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Podemos confirmar entonces que el arrepentimiento es un tema habitual en la enseñanza oral y escrita de los apóstoles. Tanto énfasis en la predicación o en la enseñanza del tema del arrepentimiento no deja duda alguna sobre su significación y trascendencia. Si Juan el Bautista, el Señor Jesucristo y los apóstoles apelaron continuamente a la enseñanza del arrepentimiento, nosotros también deberíamos hacerlo. En nuestros días, una predicación diluida y minimizada se ha apoderado de muchos púlpitos. Sin embargo, el ejemplo que tenemos a través de Juan, de Jesucristo y de todos los apóstoles nos recuerda la enorme importancia de predicar el tema del arrepentimiento. Dios permita que nuestra enseñanza siempre esté enmarcada por este tema tan trascendente.